Muy bien, este es el tema que he estado anunciando esta semana en radio, asumiendo la responsabilidad de padre. Entonces, ¿en qué mes estamos? El mes del padre. Y como las damas a veces se les olvida, nos toca a nosotros, los señores. Uy, pero a ver. Porque es cierto, mayo es tenaz, eso es ¡guau! Pero entonces llega junio y es solamente un día. Pero nosotros vamos, Francis, ahí vamos a trabajar en el mes del padre. Muy bien, entonces hablando del mes del padre y hablando de los padres, vamos a hablar del tema de nuestra responsabilidad como padres. ¿Por qué ese tema? ¿Y por qué vamos a comenzar de esta manera? Porque todo está conectado con nuestro padre. Muy bien. Ustedes saben que el credo es un escrito de los padres de la iglesia de hace siglos que escribieron un credo que era el que decían las personas cuando se iban a bautizar. Lo que creían. Creo en Dios y ese Dios es ¿qué? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el credo es una referencia a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero miren, esto era nuevo. Realmente el tema del Padre era algo nuevo. No era algo muy conocido. No era algo muy conocido. Primero que todo, ¿por qué? Porque en el caso de los judíos no creían sino en un solo Dios. Pero ¿saben qué? No lo veían como Padre. Y otras religiones, menos. Otras religiones tenían otras ideas. Los judíos tenían una idea de Dios alejada del concepto de Padre. No tenían la idea de Padre, sino que los judíos tenían una idea que se basaba en una palabra, en una revelación de Dios de cuál era el nombre de Dios, y el nombre de Dios era compuesto por unas letras que su pronunciación se perdió. Se perdió. La pronunciación de esas letras en hebreo se perdió. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy temerosos de un mandamiento que decía no tomar el nombre de Dios en vano. Y entonces ellos preferían no usar el nombre de Dios. Se perdió el nombre, es decir, la pronunciación exactamente como era. Y tenían tanto temor de Dios, veían a un Dios que era un Dios como de miedo. Y veían a Dios y conocían a un Dios más que todo por sus atributos. Entonces vamos a leer aquí ese YHWH que se llama el tetragramaton. Tetragramaton, es decir, 4 letras que componen el nombre de Dios. En el exilio se perdió ese nombre y significa, lo que sí sabían ellos era qué clase de Dios era, que era un Dios eterno, que existe en sí mismo, que es el que es y el que sigue siendo el yo soy, y YHWH no se usaba para respetar el mandamiento de no usar el nombre de Dios en vano. Entonces la gente era un temor exagerado, un miedo exagerado a usar el nombre de Dios en vano, y ellos, el miedo de que otras llegaran a ser castigados por sus pecados, todo lo demás, no usaban el nombre de Dios, o no usaban esta forma. El único que podía pronunciar el nombre de Dios era el sumo sacerdote. ¿Cuándo? Una vez al año, en una fiesta que se llamaba la fiesta de el ayuno, el Yom Kippur, en la fiesta en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con una ofrenda con sangre para limpiar los pecados de todo Israel. Eso se hacía una vez al año y el sumo sacerdote entonces pronunciaba el nombre de Dios. ¿Cómo era? No se sabe. El caso es que permaneció esta palabra así durante siglos hasta que a alguien se le ocurrió
Con el tiempo, en el siglo VII, hace realmente poco, entre el año 600 y el año 700, siglo VII, tomar las vocales de Elohim y de Adonai, que es Señor, para interponerlas en YHWH, y se llegó al vocablo Jehová. Jehová no es tampoco el nombre de Dios. Es un desarrollo. Es una manera como los traductores le pusieron vocales a esto, YHWH, para que fuera pronunciable. Así que Jehová tampoco representa el nombre original de Dios. Jesucristo usó el nombre de Dios también hablando de sus características, porque la gente comenzó a conocer a Dios o se referían a Dios eran por las características de Dios. ¿Qué características? Es eterno, misericordioso, todopoderoso, omnipotente, creador, sanador, proveedor. Lo llamaban así, el misericordioso, el proveedor, el sanador, pero no lo nombraban de esta manera. Y Dios, el Señor Jesucristo, en Apocalipsis 1:8 se refiere a ese concepto para que la gente entendiera que Cristo era ese Dios también. Él dijo, yo soy el alfa y el omega, ¿no? El comienzo, el fin, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, el que siempre era, el que aún está por venir, el Todopoderoso. Así lo conocían, pero no lo conocían como Padre. La gente no entendía que Dios fuera Padre, no lo conocían así. Muy bien, en esta capilla del Palacio de Versalles en Francia me llamó la atención. Esta capilla fue construida o terminada de construir en 1710. Allá en un centro está esa palabra, estas letras en hebreo, que son el tetragramatón, que son el YHWH, ¿no? Me llamó mucho la atención y por eso lo puse ahí. Y ahí, esta es una toma más cercana de lo que vimos antes. Pero el asunto es que Cristo hace algo increíblemente nuevo. Algo nuevo. Y vamos a comenzar leyendo en Lucas capítulo 11. En el versículo 1 de Lucas capítulo 11. Si alguien no tiene Biblia, puede alzar la mano y caerá una del cielo. Cuidado con la cabeza. No, alguien trae una Biblia, tranquilos. Si alguien no tiene una Biblia, podemos traer Biblias. A propósito, acuérdense, estamos en un programa de Biblias. Marinita está abajo. Las personas que quieran llevar una Biblia para regalársela a alguien, abajo están a 3,000 pesos, ¿no? Y ahí la de los niños, que es a 12,000 pesos para regalársela a un niño. ¿Ah? ¿Ya se acabaron? Estas se acabaron las de 3. Bueno, está bien, entonces ya valen 5,000. Es verdad, estuve hablando con Hans y yo quería traer más Biblias y me dijo, pastor, ya no hay de 3. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, ya hay de 5. Le dije, bueno, está bien, son las mismas. Pero algo pasó y era para una promoción que hubo cuando hubo un programa de Sedecol y estaban regalando Biblias. Muy bien. Bueno, el asunto es que en Lucas 11, versículo 1, el Señor Jesucristo estaba orando. Lucas 11 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Y por qué creen que él dijo eso? Porque vio tal vez que el Señor Jesucristo estaba haciendo algo distinto. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué quiere decir? Que la persona, el discípulo que se le acercó, vio en Jesús algo nuevo, algo distinto. Cristo no estaba orando como oraban los demás. Y aquí el discípulo le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que habían varias maneras de orar. Juan había enseñado a sus discípulos a orar de cierta manera. Pero aquí el discípulo ve que Jesús está orando de cierta forma y en Mateo 6 continúa. Mateo 6, vamos a ir a Mateo 6, porque ahí digamos que hay unos versículos que Lucas no menciona, que Marcos sí los tiene y por eso me gustaría que fuéramos allá. Mateo
6, donde está la oración, la explicación del Señor Jesús de cómo orar. En el versículo 5 de Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Otra manera de orar. Entonces, habían unas personas que tenían una forma de orar y Cristo los identificó y dijo, estos son unos hipócritas. Entonces, vemos que el discípulo le dice a Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos, era una manera. Y aquí hay otra manera. Habían personas que oraban de cierta forma y Jesús decía, esa es una manera hipócrita de orar. ¿Cuál era esa manera? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con qué objetivo? Para que todo el mundo viera cuán buenos eran y santos y quién sabe qué actitud tendrían, no sé. Pero yo he visto imágenes, y seguramente ustedes también, de el muro del templo en Jerusalén todavía, ¿sí? Y uno ve allá todas esas inclinaciones de las personas y ahí, y toman unos papelitos y los meten entre las rendijas del muro de lamentos que todavía está ahí después de siglos, y los ponen sus oraciones y están ahí todo el tiempo, y los cachumbos se les hacen así. Porque están con cachumbos, muchos de ellos son súper ortodoxos, judíos súper ortodoxos, y uno los ve y uno puede decir, uy, wow, qué persona, qué espiritualidad. Y Cristo les dice, ¿saben qué? Hipócritas. Por algo. ¿Por qué? Porque es que la pretensión de ellos no era comunicarse con Dios, sino comunicarse con los demás y decirle cuán buenos eran ellos. Algo vio Cristo en ellos y les dijo, son hipócritas. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Así que lo que Cristo está diciendo aquí, la oración es realmente una vida privada. Ahora, no quiere decir que no podamos orar juntos, naturalmente que sí lo hacemos, pero tenemos que hacerlo con esa motivación limpia. Algo pasa con la motivación, pero sobre todo nuestra vida de oración es una vida privada, es algo privado, es una relación privada. Dice, cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, otra manera de orar. Entonces vimos los de Juan, los hipócritas, los gentiles, tenían una manera de orar. ¿Cómo oran los gentiles? No sé, ¿cómo sería lo que ellos oraban? Los gentiles no conocían a Dios, naturalmente no lo conocían, pero oraban. Increíble, o sea que ellos oraban, los gentiles oraban a sus dioses, pero ¿cómo oraban a sus dioses? Tal vez como hoy también lo podemos ver en algunas religiones, ¿no? Yo no sé por qué esto viene a mi mente cuando pienso en gentiles o personas que no conocen a Dios y oran. ¿Han oído eso? Sí, bueno, y oran en sus religiones, no estoy... El asunto es que hay distintas maneras de orar y los discípulos le habían dicho a Jesús, lo habían visto orar y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Y entonces aquí llegamos ya al versículo 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos si Cristo ya sabe todo y Dios sabe todo? ¿Qué necesidad hay de orar? Es que cuando estamos en esa cercanía con el Padre, Él nos transforma. Él nos transforma. Pero ese no es el tema es el siguiente. El tema que dice aquí es, vosotros pues oraréis así. Y lo primero que dice es nuevo, totalmente nuevo. Dice, Padre nuestro. Y hoy pues es normal, para todo el mundo, para todos los cristianos es normal. Pero hay muchas religiones que no se refieren a Dios como su Padre. Hay muchas religiones que todavía andan en ese mundo de un Dios lejano, un Dios misterioso, un Dios de cuidado, un Dios de miedo, un Dios como los judíos tenían a Dios, un Dios que casi no pronunciaban el nombre
Siquiera, no, ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios, lo llamaban por sus atributos. Aquí Jesucristo revela algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que Dios es Padre y que es nuestro Padre. Es un Padre amoroso, es un Padre amoroso. Dice, Padre nuestro. Y ahí comenzamos, y no vamos a entrar en toda la oración que la vimos el miércoles, pero lo primero que dice ahí entonces es que Cristo está diciendo que ese Dios que los judíos oraban, ese Dios que consideraban los judíos en esa relación que tenían, era una relación lejana. Y que ahora, por la obra de Cristo, esa relación con ese Dios es una relación de padre a hijo. Y nos dice que nosotros, y no voy a entrar en muchas escrituras, pero yo sé que ustedes saben, por la obra de Cristo, nosotros ahora somos hijos amados del Padre. Hijos amados. ¿Cómo sabemos eso? Si ustedes van 2 páginas atrás en Mateo, capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, cuando Cristo Jesús es bautizado. Ahora, ¿por qué Cristo fue bautizado? ¿Necesitaba Cristo ser bautizado? No. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque todos los actos de Cristo son actos vicarios. ¿Qué quiere decir actos vicarios? En nombre nuestro, a nuestro favor. Y Cristo se bautiza no porque Él necesite ser bautizado, sino porque el bautismo que realmente el Padre acepta es el de Cristo. Y nosotros somos bautizados en Cristo. Nosotros no podemos llegar con nuestro bautismo delante del Padre a ser aceptados, sino que el Padre ya nos aceptó en Cristo. Y cuando somos bautizados en Cristo. Y eso está en Romanos 6, ¿no? Pero aquí dice que cuando Cristo fue bautizado, hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo. ¿Mi Hijo qué? Amado. En Él, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿cómo ve el Padre al Hijo? El Hijo amado. ¿Y saben qué? El Hijo amado nos representa. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo Jesús, en su labor vicaria, nos representó no solamente a nosotros la iglesia, sino a la humanidad entera. Cristo, en su sacrificio, nos presentó ante el Padre. ¿Y ahora somos qué? Hijos amados. Entonces, póngale cuidado a esto. No sigan con la musiquita de alguien. Es puro Navidad. Se nos está adelantando la Navidad, ¿no? Pero póngale cuidado a lo que les digo. Lo que aquí dice es que Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús, ha dejado a la humanidad ante el Padre como hijos amados. Y a esto le da duro a la gente, naturalmente dice, oh, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, así es. Cristo no hizo un sacrificio solo por algunos. Cristo no murió solo por la iglesia. Cristo murió por toda la humanidad. Lo que pasa, y vamos a verlo más adelante, es que algunos no saben. No saben. ¿Saben cuáles son los problemas del mundo? ¿Saben cuál es el problema del mundo? Las dificultades, el dolor, de la miseria de las personas. Cuando uno viene por la Caracas, a veces uno ve estas personas en miseria. Esta mañana veíamos estas personas ahí en las 56, 7, que se volvió la locura ahí. Y uno dice, y estos jóvenes son muchachos vueltos una nada. ¿Saben qué tienen? No saben del amor del Padre. Están alejados del amor del Padre, aunque el Padre los ama. Pero están alejados del amor del Padre. Ellos no saben del amor del Padre y están alejados del amor del Padre. Pero en el Padre, toda la humanidad ha sido reconciliada por el Hijo. La labor de la iglesia es anunciarle a todo el mundo que ese
ese pecado de ellos ya ha sido pago. ¿Qué haces en esta calle metiendo droga cuando el Padre te ama? Ven, reconcíliate con el Padre. Y muchos de los problemas de la gente, el vacío que hay, es porque no conocen el amor del Padre. Y Cristo vino a revelar al Padre, a mostrarnos al Padre, a decir del amor del Padre. Era un nuevo concepto, era algo absolutamente nuevo. Cristo vino para acercarnos al Padre y acercarnos a nosotros al Padre. Acercarnos mutuamente para que haya reconciliación entre el Padre y nosotros y el Padre. Y todos sabemos también que muchas dificultades entre los hijos y los padres hay cuando con los papás, ¿no? Cuando, por ejemplo, un muchacho crece sin conocer a su papá o con problemas graves con su papá. Y yo les he puesto mi ejemplo muchas veces, siempre lo recuerdo. Mi papá fue difícil, complejo. Él no sé si tal vez me lo dijo, no quiero ser tampoco tan exagerado, pero no sé, su actitud era tan negativa hacia mí que no recuerdo que me haya dicho, hijo, te amo. Nunca. ¿Sí? Y saben que hay un vacío tan inmenso en la vida de una persona que su padre no le dice, te amo, hijo. Y bueno, yo les he contado que de las cosas más hermosas que pudieron haber pasado en mi vida fue que 8 días antes de que mi papá muriera, yo no sabía que él iba a morir, pero yo fui a esa clínica y algo pasó, mi Padre, Dios sabía que yo anhelaba muchísimo el amor de mi papá. Nunca un abrazo, siempre era una cosa ahí gravísima, era una tensión fuertísima, fue una relación difícil con él. Y esa vez que fui al hospital, nos pudimos tomar de las manos. Fue increíble porque mi familia, mis hermanos estaban por ahí, pero algo pasó, se enredaron en algún lugar, estaban en otra parte y nos quedamos, mi papá y yo, solos en el cuarto de ese hospital. Y mi papá yo no sabía yo que iba a morir, pero le quedaban 8 días de vida. Me tomó de las manos, nos tomamos de las manos y él me dijo, hijo, perdóname. Y yo le dije, papá, perdona. Porque yo no era ninguna changuita, ¿no? Tampoco, siempre si lo hubiera podido despescuestripar, lo hubiera despescuestripado. Porque tantas cosas feas que pasaron. Pero qué lindo eso. ¿Sabe qué pasó? Algo pasó en mi corazón. Es como cuando ustedes han jugado Tetris, que son figuritas que van cayendo y van encajando. Es como si todas esas figuritas que estaban desencajadas de un momento a otro cayeran, clic, hicieran clic. Y mi corazón quedó sano, hubo sanidad. Y yo le decía a Paulinita que si mi papá hubiera muerto y yo no hubiera podido hacer eso con él, de perdonarnos, yo andaría enfermo en mi corazón. Porque es que la relación padre-hijo es vital para la estabilidad emocional de una persona. Y si eso es un padre físico, imagínense, la gente anda en líos, en problemas espirituales, en dificultades inmensas, porque tienen una relación rota con el Padre. Y Cristo vino a decirnos, a la humanidad entera, que ese Padre nos ama y está dispuesto a recibirnos. Está dispuesto, no tiene nada contra nosotros. ¿Saben qué? Oigan bien, Dios Padre ya no tiene ira contra la humanidad. Que es lo que a veces nuestros hermanos en las iglesias predican, que Dios está airado, que Dios va a mandar a todo el mundo al infierno, que odia No, Dios no odia a la humanidad. Dios está enojado contra el pecado. Y Dios ha venido en Cristo Jesús a destruir el poder del pecado, pero no a destruir su creación. ¿Por qué? Porque ya sabemos, esa escritura todos no la sabemos, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la siguiente parte es la más hermosa, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea
salvo. Dios ya no tiene ira contra el mundo. La gente no sabe eso, pero todavía el mundo cree que Dios está airado contra ellos. Todavía el mundo cree que Dios los va a destruir. No, Dios envió a su Hijo para restaurar. Dios ama a la humanidad, pero la humanidad es como un hijo que vamos a ver ahora. Muy bien, entonces, una de las cosas que Cristo vino a hacer fue a revelar el amor del Padre. Un amor que la gente no comprendía, los judíos no comprendían, no entendían. Y Él vino a revelar ese amor por la humanidad. Y en Salmos 22 dice, anunciaré tu nombre como Padre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Muy bien. Y Juan, que es uno de esos discípulos que comenzó a entender de ese amor del Padre, Juan era el discípulo amado, ¿no? Pero ¿cómo era Juan antes? ¿Se acuerdan cómo era Juan, no? Era el hijo del trueno junto con Jacobo, eran terribles. ¿Cuál era la actitud de ellos? Una actitud de destrucción. Ellos son los que decían, porque no recibieron a Jesús en un pueblo, Señor, haz bajar fuego y acabemos con toda esta gente. Y Cristo les dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu soy. Y son, ¿por qué? Porque yo no he venido a destruir, sino a salvar. Pero eso, ellos eran así, y Juan fue comprendiendo con el tiempo de que no era la manera, como ellos creían, no era la manera del actuar de Dios ahora. Dios no estaba en el tema de perder. Dios no estaba en el tema de lanzar al infierno o algo así a la humanidad. Dios estaba en el tema de salvar, de salvar. Y Juan se fue dando cuenta del amor de Dios de tal manera, a tal grado, que fue conocido como el discípulo amado. Amado. Y él escribió estas palabras. ¿Qué dice? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y cuando dice mirad es consideren, piensen, recapaciten, deténganse a pensar. Miren la inmensidad del amor del Padre. ¿Por qué? Porque sí, ellos antes veían a Dios de otra forma. Ahora deben considerar el amor del Padre. Tal amor del Padre que nos llama ¿qué? Sus hijos. Y no solamente nos llama sus hijos, nos llama coherederos con Cristo. Y dice que Él quiere compartir su naturaleza divina con nosotros. No que vamos a ser dioses como Él es Dios, pero algo Dios tiene con nosotros que va a compartir su naturaleza con nosotros. Y dice Juan, esto es muy grande, esto es algo inmenso, esto es algo impresionante. Dios nos ama de tal manera que nos llama hijos, nos llama sus hijos. Y por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué es lo que está diciendo? El mundo no entiende todavía el amor del Padre. ¿Por qué el mundo no ama a los cristianos? Porque no entienden el amor del Padre. Con todo respeto, el Islam no habla del Padre, habla de un Dios igual que los judíos hablaban en la antigüedad. Es un Dios duro. Alá es un Dios de guerra, es un Dios de quitarle la cabeza a todo el mundo. Ese es un Dios que no es el amor del Padre. Ese es el Dios del Islam. Es un Dios duro, severo, de ley, de que usted roba y le quitamos la mano. Sí, bueno, a veces toca, pero es una mentalidad que no es del amor de Dios, no es el amor de Dios. Y Juan dice, miren ustedes, consideren el amor de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Que seamos llamados sus hijos. Ahora vamos entonces, ahora sí a ver en Lucas 15, la parábola que leímos del hijo pródigo o del padre amoroso. Y vamos a centrarnos en el padre amoroso. Y vamos a analizar un poquito cómo era el hijo menor. ¿Cómo era el hijo menor? Imagínense la situación. Cristo hace una parábola y le está hablando ¿a quién? ¿A quién le está hablando Cristo?
¿Para quién hizo esa parábola? Si ustedes miran unos versículos antes, se dan cuenta para quién hizo esa parábola, para qué personas hizo esa parábola. ¿Por qué dijo esa parábola? ¿Por qué diría? Está capítulo, 15, ¿no? La oveja perdida. Porque es que los fariseos no les gustaba, ellos eran tan correctos, eran personas tan decentes y tan correctos que le criticaban a Jesús meterse con personas problemáticas, pecadoras. Y ellos estaban escandalizados de que Cristo se relacionara con estos pecadores y con esta gente impura y con esta gente que no eran tan buenos como ellos. Y entonces es a esas personas que Cristo les habla. Les está hablando a gente buena, a los religiosos de su tiempo les está hablando. Y les está diciendo, les pone la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, para decirles del amor de Dios por aquellos que están perdidos. Ese es el versículo 1 y 2, dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Entonces se acercaban los pecadores y los religiosos decían, uy, ¿qué es esto? Este hombre está loco, se mete con esta chusma. Muy bien, a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces, por eso Cristo da esta parábola. Versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y tomó seguramente una parábola de cosas conocidas. No creo que haya sido desconocido. Tal vez la gente a su alrededor sabía de casos como este. Familias donde habían circunstancias como estas. Cristo no toma algo raro, desconocido, toma algo conocido, tal vez frecuente, que sucedía en las familias en ese tiempo. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y se la repartió. Entonces imagínense la parábola, imagínense la situación. ¿Por qué Cristo, o por qué Dios, por qué el Padre, aquí en esta parábola, por qué el Padre repartió sus bienes? Por presión de su hijo menor. Le dijo, no, es que yo no quiero vivir más con ustedes, que estoy harto aquí en esta casa, yo no quiero, me voy, me largo. ¿Sí o no? Es que qué jartera aquí estar sometido a usted, y no sé qué. ¿Qué argumentos habrían del hijo menor? Estaba aburrido y tal vez se hizo la ilusión, me voy, me cojo esta platica y eso yo hago, yo voy a ser rico y me va a ir bien y yo no me aguanto más esta situación aquí en esta casa y no sé qué. ¿Qué había en el muchacho? ¿Qué había? Rebeldía, incomprensión del padre, menosprecio, no entendía ¿qué? El amor del padre, no entendía el amor del padre. Y el muchacho en esa parábola, Cristo muestra a esas personas que no consideran valioso Dios en su vida y comienzan a vivir desenfrenadamente en su vida. Pero ¿qué le pasó a ese muchacho con el tiempo? Todos sus planes fracasaron, se le acabó el dinero, llegó a una situación angustiosa, terrible, miserable, y cuando estaba en la situación más miserable, ¿cuál fue el pensamiento que vino a su mente? Yo sé quién es mi papá. ¿Cierto? ¿Qué dijo? Yo sé quién es mi papá. Mi papá no trata así como me están tratando esta gente. Él no trata así sus empleados. Sus empleados tienen mejor comida que yo aquí en esto. ¿Yo qué hago aquí? ¿Por qué volvió el hijo? ¿Por qué volvió el hijo al papá? ¿Por qué volvió? ¿Por qué creen ustedes que volvió? Porque el papá cuando el hijo salió de la casa le dijo, ustedes son y cuando ¿lo maldijo? No. El muchacho volvió a su casa porque sabía del amor del padre. Tal vez dice que volvió a sus sentidos. En alguna parte dice, volvió al sentido y dijo, oiga, mi papá realmente me ama.
Y cuando se devolvió, comenzó a decir, ¿y ahora cómo le digo? Yo sé, mi papá me ama y yo. Imagínense el camino a casa, el regreso a casa, lo que había en el corazón del muchacho, en esta parábola, ¿no? Que es lo mismo que estaba en la prostituta, en todos aquellos pecadores que estaban viniendo a Jesús. He pecado, la embarré, cometí errores, estoy arrepentido y vengo a ti. ¿Y cómo lo recibió Dios? Los bendijo, los sanó, los aceptó, tocó al que tenía lepra, a todas esas personas las amó y el amor los transformó. Aún a la mujer pecadora le dijo, yo no te voy a condenar, vete, no peques más. ¿Y qué la transformó a ella? El amor de Cristo. No fue, no fue nada de eso, fue el amor de Cristo. El poder del amor de Cristo los transformó. Y por eso este muchacho volvió, porque él sabía, algo sabía, en su mente él sabía, algo a pesar de todas sus pataletas, sabía del amor del Padre. Dios está esperando igual con la humanidad. Ellos saben, el mundo sabe del amor del Padre. Tal vez, ojalá, o al menos si no lo saben, algún día lo van a entender y van a volver al Padre. Van a volver. Muy bien, pero ¿y el mayor? ¿Perfecto? ¿Cuál era el problema del mayor? ¿Cuál era exactamente el problema del mayor? Que era un legalista y tenaz. Vivía por la ley. Y él creía que todo lo que tenía era por derecho propio. Porque yo soy obediente, porque yo hago lo que es, porque yo, y estaba muy centrado en él y en el yo. Y él no reconocía que todo lo que tenía era por gracia y el amor del Padre. El que estaba en pecado y que se había ido y estaba loco por ahí haciendo cosas, que volvía, había estado equivocado, sí. Pero el que se quedó en la casa no estaba mejor. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en él y en sus obras y en lo que él hacía. Y cuando llegó el hermano menor, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo al papá? Este hijo tuyo, o sea, no es ni mi hermano, no me friegue. Este hijo tuyo, que ha vuelto, que se ha gastado la plata con mujeres y todo más, ¿cómo es que tú no le vas a quitar la cabeza? Era un hombre de ley y él quería justicia. ¡Justicia! ¿Sí? Reclamaba justicia. Reclamaba ley. ¿Sabía algo de misericordia? No. Gracia, menos. Él quería era justicia sobre ese hermano. Dele en la cabeza. Pero él mismo estaba atrapado en él mismo, en su legalismo, y no entendía el amor, la gracia y la misericordia del Padre. Así que él también estaba mal. Estaba tan mal el hombre que cuando llegó su hermano y el papá hizo fiesta por ese hermano que llegaba, no quería participar. Y él dijo, no, yo por esa gente no. Allá con su hijo. ¿Cuál es la respuesta que el padre le da? Una de las cosas que el padre le da a este muchacho es, tu hermano ha llegado. Si ese es tu hermano. Porque este muchacho dice, tu hijo. Y el papá le dice, es tu hermano. Él también necesita de gracia, como tú necesitas de gracia. Entonces, es muy lindo porque Dios nos está mostrando aquí que ni el que es justo en sus propios ojos está bien, ni el pecador está bien. Ambos necesitan ¿de qué? De la gracia. De la gracia. ¿Y cuál es el mensaje para los que lo estaban oyendo a Cristo? El mensaje para los que estaban oyendo que eran religiosos, todos encopetados. Ustedes tienen que salir de su idea de que lo que ustedes hacen es lo que les da derecho a el cielo o bendiciones
o que reciben la lluvia, o que reciben la salud. No, esos no son derechos. Ustedes tienen que reconocer que son el regalo de la gracia de Dios. Si ustedes no llegan a ese punto, van a tener problemas. Le está diciendo Dios a esos buenos que no es su bondad, que necesitamos el amor del Padre. El amor del Padre incondicional. Y ese es el Dios que Cristo vino a revelar. Un Padre inmensamente amoroso. Muy bien, y hasta aquí pues hemos hablado solamente del amor del Padre Dios. Y ahora, ¿cómo se relaciona con el tema nuestro? ¿Cuál es el tema nuestro? Nuestro papel de padres. Entonces, si sabemos que así es Dios, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Todo. Totalmente, ¿cierto? Porque a veces nosotros como padres somos duros también, o lo que sea, no comprendemos muchas cosas como padres, y Dios, a través de las Escrituras, de la revelación de Cristo Jesús, de lo que es el Padre, nos está diciendo cómo ser padres. Así que, ¿cuál es la responsabilidad de un padre? ¿Cuál es la responsabilidad de un padre? ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes padres? Y de ustedes que se van a casar y van a ser padres. Papás, varones, ¿cuál es nuestra responsabilidad en el mes del padre? Papá, pilas, ¿cuál es su responsabilidad más importante? Amar. Muy bien. Amar. ¿Pero quién? Amar primeramente ¿a quién? ¿Por qué? Porque no se trata de mi amor. No se trata de mi amor. Yo no puedo amar a mis hijos con solo mi amor. Es con el amor del Padre. Así que lo primero que tengo que hacer como padre, la primera responsabilidad mía como padre, es ir a mi Padre, quien me enseña a amar. Mi primera responsabilidad es estar en contacto con el Padre, el que vino a revelar Cristo Jesús. El Padre, aquel que el mundo pensaba que estaba lejano, pero Cristo nos ha reconciliado con Él, el Padre amoroso que me ama a mí. Porque la única manera de amar a mis hijos de verdad es a través del amor del Padre. Tener el amor del Padre. Así que mi primera responsabilidad de nosotros como padres, ¿cuál es? Papás, es buscar el amor del Padre. Sentirnos amados del Padre. Perdonados por Él, aceptados por Él, guiados por Él. Es la primera responsabilidad, porque no hay otro amor como el amor de Dios para amar a nuestros hijos. Y bueno, esta es la parte más difícil, tal vez, porque es la práctica. ¿Saben? Esta es una de las lecciones del matrimonio, ¿no? De parejas. La otra responsabilidad del padre es que la estabilidad de nuestros hijos, la estabilidad, esto es lo ideal, no siempre pasa porque somos humanos y fracasamos, pero lo ideal es como todas las leyes de Dios que nos da, lo ideal es ame a su esposa. ¿Por qué? Porque allí hay un misterio, como dice Pablo, y cuando amamos a nuestra esposa, nosotros estamos enviando un mensaje a nuestros hijos de amor. Increíble, increíble. ¿Cómo eso pasa? No sé, es un misterio, pero podemos decir, en alguna ocasión, los hijos, cuando las cosas están bien en la pareja, ellos vienen y dicen, increíble papá, que todavía después de tantos años ames a mi mamá. ¿Qué quiere eso decir? Me está llegando algo, me está transformando algo, esto que tú haces es impresionante, me impacta. Sí, porque así está hecho. La mejor manera de amar a nuestros hijos es amar a la mamá de ellos. Sí, a la mamá de ellos, a la esposa. Muy bien. Así que esa es una responsabilidad, ¿o no? ¿Y es fácil? No, porque la naturaleza humana le dice a uno, no, hay mejores. No friegue. No, como el cuento ese, ¿no? Los cuentos son feos, echarlos aquí en este momento, pero voy a echar uno. Le preguntaron al Señor, ¿cómo está su esposa? Regular. ¿Y eso por qué está enfermita? Dice, no, es que hay mejores.
Pero esa es la tendencia, ¿cierto? Uno tiene esa tendencia. Pero Dios nos dice, esa es una responsabilidad suya. Usted ama porque ama. Arrodíllese, hermano, allá y dile a Dios que te dé amor. Porque esa es una responsabilidad del Padre. Y si no lo hacemos así, pues va a haber consecuencias. Va a haber dolor, va a haber vacíos, van a haber problemas, va a haber dificultades, ¿no? Y uno lo ve en casas donde el papá ha sido la locura, como en mi casa. Ese vacío tan inmenso, tan lleno uno de angustia, lleno uno de unos vacíos y unas soledades y unas cosas feas y unas amarguras y las personas crecen desequilibrados. Algo pasa. Ahora, no quiere decir que en un hogar bien todo va a ir bien. La prueba de esta parábola, que el padre era el padre bien puesto y un hijo, y uno dice, ¿pero de dónde? Bueno, así pasa. Pero la tercera responsabilidad es usted, quédese donde está, bien paradito siempre, bien puesto, esperando siempre, haciendo lo que es correcto, esperando en ese Dios, en ese amor del Padre, porque los hijos pueden ir y dar vueltas, pero siempre estarán pensando en el Padre. Ejemplo, ¿no? Mi papá era muy borracho y todo lo demás, pero yo siempre quería ir a hablar con él. De alguna manera quería relacionarme con él. Qué tristeza que yo cuando quería hablar con mi papá lo llamaba, ¿no? Yo nunca viví con él, pero ese anhelo, ese deseo de saber, ese tipo es mi papá, necesito un abrazo, algo que me pregunte cómo estás. Y entonces yo lo llamaba, le decía, papá, voy a ir el domingo. Le decía, bueno, hijo, venga. Yo llegaba y estaba en una borrachera. Qué tristeza, qué desánimo, qué desolación. Y eso es duro. La tercera parte de un padre es, manténgase haciendo lo correcto. Manténgase haciendo lo correcto. A pesar, ¿sí? Y ame hasta el final. Ame hasta el final. Nunca, yo sé de padres, ¿no?, que a veces han sido muy duros con sus hijos. Si tú te llegas a hacer esto, olvídate de mí como papá. Grave, ¿no? Grave, eso es. A veces le dan a uno ganas, ¿no? Pero Dios dice, no, tú eres padre hasta el final. Siempre serás padre, siempre. Así que a veces uno está que no aguanta la presión, los muchachos, las cosas, la locura, fue y se gastó toda la plata, se metió en locuras y uno está que explota. Pero Dios dice, ama hasta el final. ¿Y saben qué es lo lindo de esta parábola? ¿Cómo recibió el papá a ese muchacho? ¿Cómo lo recibió? Dijo, no, es que me espere. Déjalo ahí en la puerta que espere. Me hizo esperar 10 años, ahora yo lo voy a... ¿Cómo lo recibió el papá? ¿Cómo dice la escritura? Cuando supo que el muchacho estaba viniendo, dice que el papá salió corriendo a recibirlo. Y bueno, esa es nuestra labor. Ese es nuestro papel. A veces, en el caso mío, yo decía, no, ¿dónde está ese señor? Nunca, nada, no, qué tristeza. Si él supiera, claro que con el tiempo yo aprendí a amarlo y a perdonarlo, porque yo dije, no, él no conoce a Dios, quien conoce a Dios soy yo. Así que a mí me toca ser de maduro, a mí, siendo él el mayor, pero entenderlo. Pero un padre dice aquí que salió, no sé cómo dirá, en qué versículo es que dice, me levantaré. En todo caso dice que salió corriendo a recibirlo, a su hijo. Esa es nuestra responsabilidad también. Somos padres hasta el final. Y yo tengo historias terribles de hijos abandonados por problemas. Yo admiro también a esos padres que tienen hijos con problemas gravísimos, pero nos toca. Qué responsabilidad tan tenaz. Duro, pero es que ahí es donde se nota quién es quién y quién es macho de verdad, hermano. ¿Sí o no? Cuando la vaina está grave. Ahí nos toca ser padres hasta el final. Y proveer, ser generosos. El padre de la parábola tenía que dar, dio su herencia, dio el ternero, dio una fiesta. Siempre estuvo pensando en esos hijos, en que esos hijos estuvieran bien. Los amó hasta el final. Y naturalmente que la corrección del padre no vino a través de golpes ni cosas por el estilo, sino vino a través de su amor.
Cuando el hijo vio, y yo me imagino ya entrando en sentido y en madurez, el muchacho se pone a analizar la vida del padre y dice, uy, guau, es que esto requiere carácter. El amor del padre corrige a través del ejemplo, a través de hacer lo correcto todo el tiempo con la ayuda de Dios. Así que padres, en este mes del Padre, qué labor, ¿no? Nos toca. Y enseñarle a nuestros hijos que a ellos también les va a tocar. Que a ellos también les va a tocar. Y desde ahora decirles que no se achanten ante la misión. Que Dios les ayuda, Dios está con ellos, no tengan miedo. Porque el matrimonio ahorita saca corriendo más de uno. Pero hay que decirles, tranquilo, Dios está contigo. Él te ayudará, Él te bendecirá. Tú en Cristo Jesús lo puedes hacer. Señor, te damos gracias por este tiempo, recordando nada nuevo. Tú siempre nos hablas de cosas que sabemos, pero es bueno volverlas a tocar, repasarlas y saber, recordarnos a nosotros mismos que tenemos un deber, una responsabilidad, pero que es en tu amor, que no es en nuestras fuerzas, que no depende de nuestras fuerzas, sino de ti viviendo en nosotros. Señor, mora en nosotros. Tu amor esté en nuestra vida, tu fuerza, tu perdón, tu cariño, tu generosidad, tus bendiciones estén en nosotros, para que nosotros como Padre extendamos ese tu amor a nuestros hijos y a toda persona, a toda persona. Las personas en el mundo andan huérfanos sin el amor tuyo. Y tantos problemas, tantos vacíos, tanta locura en el mundo es porque no conocen tu amor, como dice el apóstol Juan, no conocen quién es el Padre. Así que Señor, bendícenos y ayúdanos a hablar bien de ti, de nuestro Padre. Ayúdanos a llevar esta carga en nuestros hombros con toda valentía. Ayúdanos a ser valientes, a asumir este reto hasta los últimos días de nuestra existencia. Porque ese es el legado que dejaremos a nuestros hijos. Un legado de ejemplo. Un legado que cuando nosotros estemos allí, en ese momento que no queremos pensar, en el momento de la muerte, nuestros hijos digan de verdad, este fue un hombre de Dios. Lo admiro profundamente. Lo amo profundamente. Qué ejemplo, qué vida, qué vida. Dios estuvo en mi papá. Bendito eres tú, Señor. Gracias a ti, Señor Jesucristo. Gracias al Padre en tu nombre. Gracias por tu Espíritu en nosotros. Amén. Amén.